Hoy desde el día que hizo el Señor, aleluya. Hoy la alegría es de todos. Hola hermanos, el día de hoy, 28 de mayo del 2019, es martes de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Estamos terminando este tiempo pascual. En unos días celebraremos la solemnidad de la Ascensión del Señor y luego, dentro de 2 domingos, la celebración de la solemnidad de Pentecostés. Así que hay que acelerar esto. Fíjense, no tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Se puede hablar de varios santos, ¿no? Hay varias posibilidades dentro del santoral. San Germán de París, por ejemplo, muy interesante, muy importante su vida. Pero hoy quiero hablarles, fíjense, se los he venido diciendo desde hace ya varios días. Porque lo digo como historiador, pero lo digo con conocimiento de causa. Fíjense, en el siglo XX hubo más mártires que en los 19 siglos anteriores juntos. O sea, el siglo XX fue atroz en contra del cristianismo. Pero este siglo, el siglo XXI, está siendo en promedio todavía más alto que el siglo XX. O sea, la cantidad de mártires que estamos teniendo en el mundo entero, pienso en este caso, sobre todo está pasando mucho en África, en el África subsahariana, en Centroáfrica, en Burkina Faso recientemente, y estamos teniendo demasiados mártires. O sea, es una cosa realmente, ahí es el producto del fanatismo del mundo musulmán. No son todos los musulmanes, evidentemente, pero hay estos de Boko Haram y tantos otros grupos, ¿no? Aquí no me voy a poner a enumerarles, pero ese es el fanatismo de ellos. Por eso quiero hablarles hoy de otra mártir, pero producto no del fanatismo religioso como tal, sino de las componentes de los políticos. Se trata de la beata, porque no es santa, no ha sido canonizada, Margarita Paul, que es condesa de Salisbury. Fíjense, pariente de Enrique VIII, o sea, porque esa familia era de la casa de York, o sea que eran de sangre azul. Y solo porque en el momento en el que Enrique VIII después se separa de Roma, se separa del Papa, porque ya saben ustedes la historia, se quería divorciar de Catalina de Aragón y el Papa no lo permitió. El Papa Clemente le dijo, si yo tuviera 2 almas te regalo una, pero solo tengo una y tengo que salvarme. Y entonces no, todo por casarse con la Ana Bolena, pues doña Margarita, que fíjense, pariente Reginald Pole era el arzobispo de Canterbury. O sea, estamos hablando de una familia netamente católica. Y a ella, a sus 67 años, la van a condenar por un delito que nunca le pudieron probar. Eso es lo interesante, es el mero, como les digo, esa mera actitud de los políticos de callar. Y ella tenía 2 años y medio presa en la Torre de Londres, sencillamente porque estorbaba, no sé cómo. Su sola presencia en esa cárcel, junto con su hijo Henry, pues va a representar eso. Entonces, imagínense, algunos dicen que fue decapitada el 27 de mayo, otros dicen que el 28 de mayo, generalmente se coloca por eso el 28 de mayo. Va a ser beatificada por el Papa León XIII. En un momento en el que, fíjense, que es interesante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, cómo se van juntando las cosas. En un momento en el que John Henry Newman, un insigne profesor en Oxford, que era protestante, que era anglicano, se convierte al catolicismo, el cardenal Newman, que va camino también a los altares. Entonces, por eso la imagen tan linda, ¿no? Que en ese año, precisamente alrededor de esos años, haya sido beatificada la beata Margarita Paul. Tenemos que seguir perseverando. Ya les digo, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre. Estamos realmente viviendo épocas muy difíciles. Y entonces, ¿cuál es nuestra actitud? La de Pablo, la de Silas. O sea, es hermoso lo que nos cuenta el texto del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense que desaparece por un momento el plural. Es interesante, fíjense. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia».
y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se lo llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Qué montón de elementos, oigan, realmente una belleza, ¿no? Fíjense, ayer les hablaba de Filipos como el lugar donde Pablo, la comunidad de Filipos, va a apoyarlo tantísimo. Sí, claro, les hablaba de Lidia y bueno, todas estas cosas, muy lindas. Pero, ya ven, se alborotó el pueblo. Es que Pablo, donde llegaba, alborotaba a la gente. Es que así debe ser. Es que el evangelio no es para generar pasividad. El evangelio es como un acicate, como una puya, que tiene un aguijón que tiene que golpearnos para que nos mueva, para que nos haga comprender que la voluntad de Dios no va de acuerdo con nuestros caprichos. Pero a mí lo que me encanta es que los meten, digamos, en la parte más profunda del calabozo, en el calabozo de más adentro. Y ahí Pablo lo que hace con Silas es rezar, orar y cantar. ¿Quién de ustedes, por Dios, se va a poner a hacer eso en un momento de crisis? Bueno, ahí está. Por eso necesitamos, cuando vivimos un momento de duda, de tensión, orar y cantar. Bueno, como diría San Agustín, el que canta ora 2 veces, el que canta bien, ¿verdad? Cuidado, ora 2 veces. Entonces esto es lindo. Realmente la actitud de él, la actitud de Pablo, el carcelero, pues hombre, está por perder su trabajo porque se abre probablemente un terremoto, ¿no? Tembló, en esa zona tiembla mucho de todas maneras, se abrieron las puertas de par en par y en vez de salir corriendo Pablo y Silas, no, le salvan la vida a aquel hombre que estaba a punto de suicidarse. Y luego la familia. ¿Qué debo hacer? Fíjense que así comenzó, ¿se recuerdan? Este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, la gente que escuchó a Pedro hablar en Pentecostés le pregunta, ¿qué debemos hacer? Sigue siendo lo mismo, no que tenemos que saber. No es un asunto de memoria, es un asunto de la acción. Y él actúa. Les lavó las heridas y les preparó una mesa. Miren qué lindo eso, una fiesta, incluso ya se habla de una fiesta familiar. Nuestra vida cristiana, la fe que decimos profesar, se demuestra con las obras, no con las palabras, no con los cantitos románticos, sino con las obras. El Evangelio también, capítulo 16, pero lógicamente seguimos leyendo el Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy yo se lo enviaré. Y cuando Él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Es realmente una joya este texto, ¿ok? Una vez más, recuerden, los círculos concéntricos. Juan va insistiendo, tira una piedrita y empieza a extenderse la reflexión. Les conviene que me vaya porque si no, no viene el Espíritu de la verdad, no viene el Consolador. Ustedes están tristes, dice el Señor. Claro, pues sí, el dolor de la despedida, el dolor de la separación física, el dolor de no tenerlo, de no poderlo palpar, de no poderlo sentir. Claro, hay maneras de sentirle, sin duda. Pero el texto decanta en un tema muy precioso. ¿Por qué? Él habla de 3 cosas. Habla de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lo explica, no hay que darle tanta vuelta. De pecado, fíjense dónde está el pecado. Porque no han creído en mí. No estamos hablando de mentir, robar, no. El pecado está en que no hemos querido reconocerlo a Él. Y por eso la justicia la tiene Dios en sus manos. El juicio, sí, el juicio es contra el demonio y todos aquellos que lo siguen y todos los que de manera libre y consciente han rechazado el plan de Dios. Que no estemos nosotros en ese juicio, por favor, que no estemos ninguno de nosotros sumados ahí. Como les he dicho a lo largo de estos días, voy a seguir orando, pidiendo, invocando al Espíritu Santo. Así que, aunque me pase unos segundos, vale la pena esta consagración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, divino, consolador y huésped de mi alma, te adoro, te alabo y te bendigo. Me consagro hoy de nuevo a ti para que me invadas con tu gracia, ordenes mis facultades y sentidos, me ilumines, fortalezcas, serenes y bendigas. Inunda mi inteligencia con tu luz para conocer tu divina voluntad, lo que puedo y debo hacer, lo que debo y puedo modificar, lo que no depende de mí cambiar.
¿Cómo debo conducirme en los acontecimientos de la vida? Robustece mi voluntad con el don de la fortaleza para cumplir constantemente con mi deber, observar fielmente mis promesas, conformarme con tu voluntad, afrontar los problemas y dificultades, luchar eficazmente contra el mal, soportar las molestias y enfermedades, para ser bondadoso, tolerante y paciente. Amén. Que Dios les bendiga.